utilizar algunos criterios que ameritan sobre todo el manejo clínico. Cabe señalar que la clínica es mandatoria en todas las eventualidades y por esta razón nosotros tenemos que valorar al paciente de esta manera, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Seguimos, siguiente, siguiente. Entonces, en todos los casos, cuando hablamos de la parte histórica, vamos a ver de que la experiencia, las eventualidades, las guerras, los hechos históricos, siempre han llevado al desarrollo de la ciencia y sobre todo en el caso de la cirugía, a nuevas técnicas, a primero utilizar métodos de repente rudimentarios que en algún momento se utilizaron y eso ha conllevado luego a la parte científica de lo que es el manejo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en estas épocas, Hipócrates, Galeno, los egipcios en la India, Celsus, todos han utilizado en algún momento métodos hemostáticos para cohibir sangrados, ¿no? Como las fajas, el calor, brasas incandescentes, plantas, cabellos, ligaduras, etcétera, ¿no? Entonces, todo aquello que pudiera utilizarse en su momento se planteaba para este tipo de manejo, sobre todo de los cuadros hemorrágicos que obviamente traían como compromiso la vida del paciente. Siguiente. Siguiente. Carrel es uno de los representantes de la cirugía vascular importantes en el mundo. Él ha desarrollado algunos parches como el parche de Carrel, de su propio nombre, para lo que es el uso de manejo de lo que son arterias abdominales, ¿no? Arterias que estaban sangrando en su momento y que se desarrollaron, por ejemplo, estos parches para no solamente cohibir el sangrado, sino para dar función a algunas ramas arteriales que teníamos que modificar o reinsertar, ¿no? Entonces, Carrel es uno de los... Vemos que la Primera, Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea, la guerra en Vietnam, todas estas lesiones que han ocurrido en las guerras cuando habían disparos o lesiones vasculares en pacientes, podían verse o darse algunas alternativas de solución, ¿no? Siguiente. Entonces, eso es importante. Siguiente, por favor. Entonces, el trauma vascular no es nada más que el daño de un vaso importante, en este caso un daño arterial, a nivel de los miembros, sobre todo periféricos, porque los daños a nivel de cabeza y cuello o de carácter central, como hemos visto en el trauma torácico o en el trauma abdominal, que es otro tópico que vamos a ver la próxima clase en lo que es el trauma vascular abdominal, tiene otras connotaciones y otros enfoques de manejo. Ahí está el uso que se tiene que dar, los CIEDs, la codificación. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, Milagros, pasa el cuadro. ¿Puedes pasar las diapositivas? A ver, seguimos. Ok. Entonces, esta es la data estadística de la lesión traumática y la frecuencia. Sabemos que un 80% de las lesiones arteriales ocurren en las extremidades. Eso ya de por sí de claro, para saber cuál es la forma de enfoque, ¿no? Entonces, el 4 al 16%, ¿no? de lesiones que se puedan dar se presentan a nivel de lo que sería eh, las vías centrales, que en este caso serían, por ejemplo, las lesiones de la aorta, lesiones cervicales y lesiones abdominales. Vemos aquí que en esta serie de casos, un reporte de 225 casos versus 9 corresponde a pacientes masculinos, y bueno, eso también conlleva a una perspectiva de manejo. Siguiente. Bueno, entonces, igual que en la clasificación que hemos visto en lo que es la parte de traumatismo, vemos que puede haber un trauma abierto, un trauma vascular cerrado, ¿no? Depende del tipo de incidencia y de lesión o de agente que haya producido la lesión. Siguiente.
Por lo general, traumatismos en accidentes de tránsito, domésticos. Doctor, no se le escucha. Ahora me logré conectar nuevamente. A ver, pásame las diapositivas. ¿Se escucha, chicos? Sí, doctor, sí se le escucha. La señal es el problema. Ya, okay, ya, muy bien. Entonces, decíamos que una de las causas más importantes corresponde a daños básicamente de accidentes de tránsito, lesiones por arma de fuego, arma blanca, ¿no? Como ocurre muchas veces en traumatismo torácico, las iatrogénicas, la accidentes de domicilio, etcétera, ¿no? Siguiente. Bueno, y esto es importante, la clínica es mandatoria. Ustedes tienen que evaluar a un paciente de trauma vascular, sobre todo cuando veamos las zonas de lesión cercanas a los vasos. Por ejemplo, región inguinal, región axilar, región poplitea. Estas zonas sobre todo son las más importantes. Y región cervical también, ¿no? Para trauma cervical, vascular cervical. Entonces, la región inguinal, la región poplitea, la región axilar, como ven acá, si hay aumento de volumen, hay un hematoma que no cede y que incrementa, inclusive que genera hasta síndrome compartimental, es probable que haya tenido lesión de arteria, ¿no? Arteria o poplitea en este caso, ¿no? Entonces, en la región axilar de igual manera. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es importante. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense, podemos tener lesiones atractivas, podemos tener lesiones básicamente traumáticas, perforadas, perforantes, con ingreso y salida de proyectil de arma de fuego. Entonces, siempre estén, y cuando estén en los vasos importantes, pues hay que ver el manejo de trauma vascular periférico. Siguiente. Entonces, los tipos de lesión arterial pueden ser diversos. Podemos tener laceraciones, pseudoaneurismas, sección transversal, fístula arteriovenosa con el tiempo, contusión vascular, espasmo vascular, asociaciones como fístula arteriovenosa más pseudoaneurisma y aneurisma, ¿no? Todo eso puede darse. Siguiente. Las laceraciones pueden ser tangenciales, puntiformes, parciales, ¿no? Las secciones transversales son totales por lo general, como en este caso hay lesiones de arteria radial o cubital. Acuérdense que para la patencia de la mano lo más importante es mantener
la arteria cubital, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos la contusión, que produce un daño además en la pared intimal, en la estructura de la arteria, ¿no? Y un espasmo cuando hay un colapso, básicamente, de la arteria. Siguiente. Y aquí tenemos lesiones, como ven, el falso saco, que es el pseudoneurisma, una fístula arteriovenosa, que puede darse a veces con las semanas, con los días, y también acá una lesión entre arteria y vena, ¿no? Siguiente. Acá vamos a ver un pseudoneurisma de arteria poplitea. Siguiente. Esto es importante, este es un cuadro importante para ustedes, porque podemos diferenciar a nivel de manifestación clínica entre laceración, sección transversal, contusión, pseudoneurisma y fístula arteriovenosa con presión extrínseca. Entonces, acá, por ejemplo, vemos la diferencia entre pseudoneurisma y fístula arteriovenosa. El pseudoneurisma, en un inicio del examen podemos tener pulsos normales, luego, después de varias horas, semanas o meses, fíjense, podemos ocultar inclusive la presencia de frémito o soplo en un tiempo. En cambio, la fístula es igual que la anterior, pero acá vamos a auscultar soplos en dos tiempos. Esa sería la diferencia. La compresión extrínseca ya lo saben, vamos a ver presencia o ausencia de pulsos disminuidos, que después del alineamiento de las fracturas se puede retomar la pulsación. Eso en el caso de una compresión extrínseca. En el caso de una contusión vascular, al inicio del examen puede ser normal y luego ausencia de pulsos, ¿no? Y en la laceración, por supuesto, habrá un pulso disminuido, habrá hematoma, hemorragia, ya sea externa o interna, y también esta puede ser extensa, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de acceder a cirugía? Hay alta probabilidad de acceder a cirugía vascular cuando hay hemorragia persistente, un hematoma pulsátil o en expansión, que inclusive generen hasta síndrome compartimental, pulsos ausentes o disminuidos, fremitotril, soplo, isquemia o palidez, cianosis y baja temperatura distal. Por supuesto, esto será un indicativo que ha habido un colapso total de arteria o una sección total de arteria, ¿no? Eso es importante. Y hay baja probabilidad de entrada a sala si hay un hematoma contenido o estacionario, si hay heridas próximas a vasos que no son sobre los vasos, sino próximos, podría ser un caso de baja probabilidad. Y también el shock hipovolémico, las lesiones de nervios adyacentes a vasos, podría darnos baja probabilidad de exploración vascular. Siguiente. Una de las alternativas y factibilidades del uso del Doppler vascular es importante para saber si hay o no una lesión traumática del vaso. El Doppler vascular arterial ayuda bastante. Siguiente. También utilizaremos flebografías, angiografías, arteriografías. Hay ventajas y desventajas, como en el caso de la angiografía, ¿no? Podemos utilizar en el intra, pre y postoperatorio. En cambio, una desventaja que es invasivo y a veces no tienen la mayoría de hospitales las angiografías, ¿no? O sea, hay indicaciones en pacientes estables, ¿no? Con signos de baja probabilidad, heridas secundarias o trauma cerrado, heridas secundarias a proyectiles múltiples, sospecha de FAF, de fístula arteriovenosa, heridas del cuello, etcétera, ¿no? Siguiente. Este es un trauma a nivel axilar, podemos tener pseudoaneurismas o comunicaciones patológicas. Siguiente. Acá está un pseudoaneurisma a nivel de la región de la arteria poplitea, ¿no? Como mencionábamos, ¿no? Y obviamente los cambios de estructura y volumen también van a ser importantes. Siguiente. Pues para eso te puede servir la arteriografía, la angiografía y hoy por hoy lo que serían las angiotomografías, ¿no? Entonces, el manejo del trauma, obviamente tenemos que ir viendo la valoración rápida del ABC, soporte hemodinámico ventilatorio, asegurar la vía aérea, el control cardíaco, identificar otras lesiones, obviamente aledañas. La evaluación neurológica es importante y la inmovilización de fracturas nos ayuda en todo momento para trauma vascular periférico. La alineación del alineamiento o la reducción de las fracturas siempre es importante, va de la mano al manejo del trauma. Siguiente.
bueno, algunos algoritmos para el manejo de lo que sería las hemorragias, compresión directa, si funciona, comprimir, bueno, si funciona, hay que mantener la compresión, vendar y evacuar. Si no funciona la compresión, habría que ir viendo si se puede hacer una compresión un poco más potente con un manguito. Si funciona, ahí puede quedar y se refiere al paciente. Y si no funciona, podemos darle chance a los torniquetes que se van aflojando cada 30 minutos hasta llegar a una zona de donde tengamos que utilizar o corregir las lesiones, ¿no? Siguiente. Efectivamente, los pulsos, las compresiones van a ayudar mucho en este tipo de manejo. Siguiente. Las zonas de compresión. Por ejemplo, cuando hacemos cateterismo cardíaco, hacemos cirugías endovasculares con punción de las arterias femorales, inguinales, axilares. Una compresión de media hora ayuda mucho a que el trombo se forme y evitemos sangrados, ¿no? Siguiente. Los torniquetes que habíamos hablado, como última medida, irlos desclampando, ¿no? O aflojando. Siguiente. La posición de Trendelenburg, importante en este tipo de manejo, porque obviamente va a ayudar a que nosotros tengamos una posibilidad de manejo antigravitacional y evitamos que el paciente, por ejemplo, entre en hipotensión sostenida, a veces evitamos los desmayos, los vaídos, ¿no? Devolviendo el flujo a la parte cerebral con estas maniobras. Siguiente. ¿Cuáles son los principios básicos a tener en cuenta cuando hacemos la evaluación clínica, ¿no? Entonces, obviamente, es importante el tiempo de evolución. Tenemos solo de 6 a 8 horas doradas, son las 6 a 8 doradas para el cirujano cardiovascular, para solucionar una lesión arterial, una sección total. Eso va a ayudar mucho. Luego, las características del sangrado, si ha producido shock o no, tenemos que ir corrigiendo, colocar catéteres para estabilizar al paciente, etcétera. Son alternativas adicionales, ¿no? Obviamente, si hay lesiones asociadas a traumas mayores, por supuesto también considerarlos y hacer el manejo. Siguiente. Y aquí está lo que les decía, las 6 horas de oro para el cirujano cardiovascular. Las 6 horas doradas son las que necesitamos para corregir el problema de una sección o un trauma arterial. Entonces, el tiempo cuenta acá. Si nosotros hacemos cirugías después de las 8 horas, los riesgos de isquemia son mayores, los riesgos de reperfusión son mayores, los riesgos de que haya radicales libres diseminados en la parte hematógena son mayores. Entonces, esa premisa del tiempo es importante en trauma vascular. Siguiente. Siguiente. Ya en el intraoperatorio vamos a ir viendo los abordajes quirúrgicos a nivel de lo que es la poplitea, a nivel de lo que sería la región femoral, femoral superficial, la femoral común, ¿no? A nivel axilar en el cuello, también importante, a nivel de la parte cervical, de igual manera, ¿no? Supraclavicular, infraclavicular y axilar, ¿no? Para la subclavia y la arteria axilar. Siguiente. En sala de operaciones, ¿qué paso a seguir? Asepsia y antisepsia del miembro lesionado, importante, antes de entrar a sala. Tener nuestros resguardos con heparina, ligaduras, clamp vasculares, etcétera, ¿no? Elegir el abordaje más importante, eso es muy necesario al momento de enfocar al paciente. Control de la hemorragia, si estamos en sala, es fácil clampar o poner un torniquete, ¿no? El control proximal y distal de las arterias, por supuesto. Controlando proximalmente y distalmente las arterias, podemos hacer la reparación.
una anastomosis término-terminal, una anastomosis término-lateral, interposición de injerto de vena o una prótesis PTFE, que sería sintética, podemos usar, ¿no? Y obviamente las suturas que vamos a utilizar son polipropilenes, prolenes, suturas que sean no reabsorbibles, ¿no? Es importante. Entonces, las fasciotomías se realizan cuando hay síndrome compartimental. A veces el síndrome compartimental se presenta con traumas vasculares. Tenemos que abrir las fascias aponeuróticas de los músculos para poder solucionar el problema. Siguiente. Claro, asociado a ello el manejo de otras injurias, por supuesto. En esta serie de casos, la incidencia mayor de lesiones estaban en la femoral, como ven a nivel arterial, la humeral, la poplitea, eso es más o menos el orden, ¿no? Casi siempre viene en ese tipo de frecuencia. Y a nivel venoso, la vena yugular, la vena femoral común, la cava inferior. Esas serían las incidencias mayores. Siguiente. Podemos entonces utilizar sutura primaria para hacer un clampaje y un cierre directo, si la lesión es parcial. Lesiones de segmentos lesionados cuando hay trombos o lesiones atractivas de arteria, resecciones, anastomosis término-terminal si alcanza la arteria, y si no alcanza, se hace un injerto, una interposición de venas ajenas, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Esta es una sección parcial, aunque tiene una lesión atractiva. Se hace clampaje directo, previo, proximal y distal. Siguiente. Se avivan bordes, ¿no? Se saca la zona lesionada, aneurismática o con trombos o la que está atraccionada. Y luego los clampajes proximales y distales se hace una tromboembolectomía, o sea, se retiran los trombos de la arteria distal y proximal hasta que haya flujo de anterógrada y retrógrada. Luego procedemos a hacer la anastomosis. Siguiente. Entonces, fíjense, cada sección, tromboembolectomía, tenemos el cabo proximal y distal, se avivan bordes con el diámetro total de la arteria, y luego hacemos suturas en paraguas, o en paraguas, que es como señalamos, y vamos reparando la arteria, o interponemos una vena, ¿no? Siguiente. Aquí está la sutura con interposición de la vena safena. Siempre se pone la vena safena invertida, porque acuérdense que la safena tiene válvulas. Entonces, para evitar que no haya un trombo con flujo arterial, invertimos la vena. Entonces, ponemos un injerto de vena nativa. No podemos usar injertos de 4, 5, 6 milímetros hasta 8 milímetros, dependiendo del calibre de la arteria, y utilizamos injertos de PTFE, ¿no? Siguiente. Está la anastomosis, término terminal con interposición de vena. Siguiente. ¿Cuáles son los tipos de operaciones más frecuentes realizadas en trauma vascular periférico? Anastomosis término terminal, injertos, grafía primaria, ligaduras, en algunos casos, amputaciones, bueno, las que vienen con el daño, ¿no? Trombectomía o tromboembolectomía y las fasciotomías. Siguiente. Lesiones asociadas a un trauma arterial periférico. Obviamente van de la mano lesiones venosas, neurológicas, síndrome compartimental, fracturas o luxaciones.
necrosis muscular, hay que hacer necrosectomía cuando se presenta el caso, infecciones, lesiones de nervios y otros, ¿no? Siguiente. En el manejo postoperatorio, sí, se puede utilizar heparinas de bajo peso molecular, ¿no? La enoxaparina. Hay que vigilar la permeabilidad de las arterias por lo menos hasta las 72 horas, ¿no? Heparinización, anticoagulación, manejo de las plaquetas, antibiótico terapia, analgésico, identificar la presencia de necrosis muscular, identificar la presencia de infección de heridas, identificar la formación de síndrome compartimental y obviamente estar al tanto de la evolución luego de la radiografía arterial. Siguiente. ¿Qué complicaciones? Como en toda cirugía, pueden haber infecciones, sangrado, necrosis muscular, síndrome compartimental y bueno, pueden llegar a amputaciones muchas veces, ¿no? Siguiente. El manejo postoperatorio, damos alta hospitalaria entre los 5 a 7 días, ¿no? Si hay presencia de buenos pulsos, la valoración clínica está bien y el Doppler también, entonces puede ir el paciente, ¿no? De alta. El pronóstico es bueno si la reparación vascular fue realizada dentro de las 6 a 8 horas después del trauma. Es bueno si existen adecuados pulsos al quinto o sexto día postoperatorio, eso también es importante. Y es malo si hay isquemia, si hay necrosis muscular, infección, osteomielitis en forma extensa o compromiso del nervio y gran pérdida de sustancia. Siguiente. El manejo de este síndrome es importante. Fíjense acá los compartimentos que hay, por ejemplo, en el muslo, ¿no? Esos son los compartimentos aponeuróticos que prácticamente atraccionan el músculo. Siguiente. Esa presión es la que daña, genera hipoxia. Siguiente. Entonces, básicamente el síndrome compartimental se refiere a la hipertensión que hay dentro del compartimento. Siguiente. Y hay que hacer fasciotomía. Abrimos en secciones laterales, pierna, muslo, brazo, etcétera, y abrimos la aponeurosis. Siguiente. Bueno, a veces hay amputaciones primarias, pero eso va a depender mucho del manejo previo, si no has suturado bien o has mantenido la arteria hipóxica. Siguiente. Bueno, esto se lo vamos a pasar a la siguiente clase, este videito, de una cirugía vascular en región popliteo. Justo antenoche yo hice una cirugía en la parte privada de la lesión poplitea, habían lesionado ambas arterias y venas. Eso también se los voy a pasar la siguiente sesión. ¿Ya? Como estamos teniendo ahora un poco de problemas con el tema de la conexión. Y es más o menos lo que podemos conversar respecto a trauma vascular. La siguiente clase me hacen recuerdo para que les ponga el video de la parte de la anastomosis, ¿ya? Cómo se hace y cuáles serían las recomendaciones en el control del clampaje. ¿Listo, chicos? Entonces, estamos, como les digo, con un poco de dificultades, pero la próxima vamos a terminar esta parte del video. ¿Alguna pregunta hasta acá quizás? Doctor, una pregunta. En los injertos venosos, es que no se puede por alguna razón hacer el injerto con vena safena, ¿qué otras venas se pueden utilizar? Mm. Podríamos usar la vena cefálica del brazo. Son muy delgadas, pero de todas maneras, ¿no? Se podría utilizar en el caso que no tengamos safenas. Está bien, doctor, muchas gracias. Listo, chicos, el compromiso queda para pasarle la próxima al videito, ¿no? Continuamos la siguiente sesión entonces. Nos comunicamos ya con nuestra delegada. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Es del grupo de práctica. No sé si es que me podría pasar su correo para mandarle los trabajos. Sí, claro, no hay problema.
Hasta ahora no logro pasar lo de la aula virtual. Ahí lo voy a compartir en el grupo, ¿ya? Tanto el correo como el link. Ya, doctor, está bien, gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.